Bienvenidos, este es el video número 20 y vamos a hablar sobre logaritmos. Los logaritmos aparecen en matemática muchas veces y te pregunto, ¿lo tenés claro qué son los logaritmos? Si yo te digo, por ejemplo, para complicarte la vida, te digo, calculame el logaritmo en base 30 de 1,5. ¿Cuánto vale y qué significa calcular eso? ¡Apa! No es tan trivial. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas explicaciones muy rápidas como siempre para que puedas de ahora en adelante poder digerir y comerte, entender bien todo lo que tenga que ver con logaritmos de algo en base de la que sea. Base de lo que sea. ¿Por qué aparece el logaritmo? Aparece el logaritmo después de ver funciones exponenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una función, por ejemplo, vamos a usar x como la variable, una función de una sola variable, que llamo, por ejemplo, a, ¿sí? A la x. Esta función que tengo acá es exponencial, ¿sí? Se llama exponencial porque la variable está en el exponente, y la base, ¿sí? a través de la cual calculo esta función para cada valor de entrada, es a, ¿sí? Ahora bien, si yo te digo que a es 10, por hablar de algo, o 15, o no importa, la base que se te ocurra, te digo, por ejemplo, que la función 10 a la x es una función exponencial y la base es 10. ¿Bien? Ahora bien, este a puede ser cualquier cosa. Entonces puedo calcular cualquier tipo de función exponencial. Por ejemplo, g de x igual a 3 a la x. Esta es una función exponencial. Cada valor de entrada que yo quiera hacerle calcular a la función, lo pongo acá en el exponente y lo calculo. Punto. Pero me puedo construir cualquier tipo de función exponencial cambiando este numerito de acá. Porque recordemos, partimos de esto, donde a es un número real en principio, ¿sí? Entonces, todas estas familias de funciones son exponenciales todas y se diferencian por el numerito a. ¿Qué pasa si a estas funciones les quiero calcular su gráfica? No pasa nada, nada raro. Fíjate que si yo quiero calcular la gráfica, quiero dibujarme la gráfica de esta g de x igual a 3 a la x, ¿cómo sería? Sería una cosa, fíjate que si x vale 0, ¿sí? Para x igual a 0, cualquiera de todas las que yo pueda construir, sea 10 a la x, sea 3 a la x, sea 400 a la x, sea 5,7 a la x, no importa el número que tenga el a este, lo importante es que todas tienen en común que cuando lo evalúo a estas funciones, las evalúo en x igual a 0, el resultado me da 1. Porque cualquier número elevado a la 0 da 1, a no ser que eleve 0, ¿sí? Para a distinto de 0. A distinto de 0. No tiene sentido hacer 0 a la 0. ¿Cuánto te da? Entonces, todas esta familia de funciones tienen la característica de que pasan por 1. Y van a ser de una forma muy parecida a esta. ¿Sí? Cada valor de entrada hago la base elevado a ese número de valor de entrada y me da la salida. La salida la ubico acá, ¿sí? Acá ubico g de x, por ejemplo. Entonces, 3 a la 1 me da 3. Así que cuando lo evalúo en 1, este numerito de acá es 3. ¿Sí? Cuando lo evalúo en 2, 3 a la 2 me da 9. Entonces, en 2 esto va a valer acá es 9. Y así siguiendo. Ahora bien, ¿hay algo más para aprender sobre funciones exponenciales? No, no hay ninguna cosa más. Aparecen las reglas de los exponentes, las reglas de cuando tenés una suma o tenés un producto acá, pero no tiene que ver con la función en sí, tiene que ver con reglas matemáticas. Ahora, lo interesante de esto es que los logaritmos aparecen porque son las funciones inversas de las funciones exponenciales, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a hacer una tablita con varias funciones exponenciales y vamos a intentar calcularles sus funciones inversas. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer así, f de x igual a 3 a la x. Esta es una función exponencial. Vamos con otra.
f de x igual a 5 a la x. Vamos con otra. F de x igual a 10 a la x. Vamos con otra. Son distintas, ¿no? Yo le puedo poner 1, 2, 3, 4. No importa. 4 dije. F de x igual a... ¿Y acá qué pongo? Puedo poner e, por ejemplo, donde yo digo, aclaro, que e es 2,70 y pico, un número que no termina nunca. Ese número proviene de la naturaleza, de un montón de cosas raras. No tiene sentido ahora ver de dónde sale. Sí es importante decir que es una constante y vale más o menos 2,7. Pero es una constante, así que puedo usarla en este razonamiento. Bien, tengo funciones exponenciales. Vamos a calcular las inversas. ¿Cómo hago para calcular la inversa de cada una de estas funciones? ¿Cómo hacemos? Bueno, se dice que la función inversa de esta primera que tengo acá es, le voy a llamar f sub 1 a la menos 1, es la función inversa de esta. También depende de x, porque x es una variable de entrada, no importa el nombre que le ponga. ¿Y cuánto vale? ¿Puedo hacer eso de llamar y igual a 3 a la x, despejar la x y hacer el cambio de nombres de variables? Sí, lo puedes hacer, pero te falta algo. Se parte de una definición. Acá no hay deducción, no hay una deducción muy profunda sobre qué es el logaritmo. Simplemente es la definición y se dice que el logaritmo se define como la inversa de la función exponencial. ¿Bien? Entonces, la función inversa de 3 a la x es el logaritmo en base 3, se dice, ¿sí?, de x. Esta es la función inversa. Y la característica que tiene es la de las funciones inversas. Es decir, si a esta función de la cual partí la evalúo en 2, ¿sí?, la evalúo en 2, ese resultado que me da se lo doy de comer a esta nueva función y el número que me devuelve, ¿cuál es? El número que le tuve que poner acá, o sea 2. Es decir, hago 3 a la 2, ¿cuánto me da? 9. Si le doy de comer el 9 a esta función, ¿cuánto me devuelve? 2. Es el camino de regreso. Hay un video que hice sobre funciones inversas. Si querés, chusmealo. Entonces, esta es una definición. Simplemente funciona para eso. ¿Y la gráfica cómo va a ser? Y bueno, si vos viste el video de funciones inversas, ahí te dije que la gráfica de la función y de su inversa son reflejadas respecto a la recta y igual x. Una recta que está a 45 grados respecto del eje x y el eje y. ¿Está bien? Entonces, eso se cumple. No tenés más nada que saber. No tenés más nada que saber porque es una definición. Ahora, si yo quiero calcular la función inversa de esta f2, ¿cuánto vale? Bueno, va a ser el logaritmo en base 5 de x. Es una definición. No hay secreto detrás de esto. Y se cumple lo mismo. Si quiero calcular la que sigue, esta f3, ¿cuánto vale la inversa de 10 a la x? Se llama logaritmo en base 10 de x. ¿Sí? Y cumple todas las propiedades. Lo loco de todo esto es que el logaritmo en base 10, es el que más se utiliza. Es el que más se utiliza. Entonces, directamente no se le pone el numerito 10 acá abajo y se dice que es el logaritmo. Así de simple. ¿Sí? Se suprime el 10, pero se sabe de antemano que es en base 10. Y vamos con esta otra. Lo mismo. ¿Cuánto vale la f4? La inversa de esa función que me construí ahí, que es una función exponencial. ¿Cómo hago para calcularle la inversa? Bueno, va a ser el logaritmo en base e, ¿sí?, de x. Pero, como esta también se utiliza mucho, ¿cómo se le escribe? ¿Se le escribe así? No, no se le escribe así, no es común escribirla así. Así como acá se suprimía el 10 porque era muy útil el logaritmo en base 10, acá se suprime el e y se suprime esta expresión de logaritmo y se dice que es logaritmo natural de x. De ahí salió el logaritmo natural, se dice que es natural el logaritmo. Y cumple las propiedades de las funciones inversas
comparándolas con las funciones originales. No hay ningún secreto. Eso es todo. Entonces, los tres resultados, podemos decir, más interesantes que encontramos en este video son los siguientes. El primero, una función que yo la puedo llamar exponencial, que es de base a, la elevo así, y su función inversa, ¿cuánto vale? F a la menos 1 es el logaritmo en base a x. ¿Sí? Eso es lo primero que encontré. ¿Y cuál es las otras cosas que encontré? Bueno, que si a es un número especial y no vale cualquier cosa y vale 10, esta es la función exponencial, y su función inversa es el logaritmo en base 10, y se dice que es simplemente esta. Esto es log x, así de simple. Por otro lado, si la base es e, que es un número que vale 2.7 y pico, la función inversa es logaritmo en base e, pero esto se suprime y se dice que es logaritmo natural. ¿Está bien? No hay ningún secreto. Eso es todo. Espero que hayas entendido aunque sea un poquito. Y esto te sirva para más adelante. Mucha suerte.